de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, cuando Pedro afirma que nosotros somos real sacerdocio, no se dirige a los pastores solamente, sino a la iglesia como un todo. Y de acuerdo con Pedro, ¿para qué Dios nos hizo sacerdotes? Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. O sea, el ministerio que tú, yo y cada cristiano tiene consiste en anunciar el Evangelio a todos los que todavía no lo conocen. En ese sentido, somos sacerdotes. Y esta idea la desarrolla mejor Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vimos en el tema anterior que Dios le confió a la iglesia la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que entender que esta misión en la iglesia primitiva no era solo de los líderes, sino de todos y cada uno de los miembros. Cada cristiano necesitaba traer a alguien a Cristo para crecer en su experiencia cristiana. No existe crecimiento sin testificación. Y querido, eso no depende del don. Dios distribuyó dones para servirle, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo. Pero la testificación personal no es un don, sino una necesidad espiritual, como la oración o como el estudio diario de la Biblia. Eso lo tenía bien claro la iglesia primitiva. Mira lo que dice Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Observa bien lo que afirma el relato. Todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos. Y después dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que anunciaban el Evangelio no eran los apóstoles, sino los que habían sido esparcidos. ¿Y quiénes eran estos? Los miembros de las iglesias. Desde el punto de vista divino, quiere decir, la misión de traer personas para Cristo corresponde al miembro de iglesia. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 90 y 91. Está escrito así, mira. El humilde y consagrado creyente, sobre quien el Señor de la Biblia deposita preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. ¿Quién es el humilde y consagrado creyente? El miembro de la iglesia. Es sobre él que el Señor ha depositado la preocupación por las almas. ¿Por qué? Porque él necesita crecer espiritualmente. Es él quien finalmente formará parte de la iglesia gloriosa que Jesús vino a buscar por ocasión de su segunda venida. Ahora mira, si yo como ministro dejo de lado a la iglesia, demuestro que no entendí la voluntad del Señor con relación a la misión. Si en mi afán de alcanzar mis metas y blancos utilizo cualquier método que deje al miembro de iglesia simplemente de observador, estoy condenando a mis ovejas a la perdición, y un día Dios tendrá que cobrar la sangre de ellas de mis manos. Tal vez pude haber sido sincero en lo que yo hacía, pero hice lo que Dios no me había pedido, y me olvidé de preparar a la iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha. El humilde y consagrado creyente, dice el texto, debe ser animado por los hombres a quienes Dios
ha confiado mayores responsabilidades. ¿Y quiénes son estos hombres? Los ministros. El trabajo del ministro no es, en primer lugar, traer a las personas para Cristo. Ese trabajo, en el plan divino, debe ser cumplido por el miembro de la iglesia. Es lo que dice Obreros Evangélicos en la página 206. Mira, cuando trabaje el pastor, está hablando del pastor, cuando trabaje donde haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes, como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Trabaje él por ellos individualmente, esforzándose por inducirlos a trabajar por otros. Querido, el pastor jamás debe realizar el trabajo que le pertenece a la iglesia. Mira, otra cita del Espíritu de Profecía. Esta está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 456. La predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero nunca pueden realizar la obra que la iglesia debe hacer. Sabe, mi amado, este mensaje está dirigido a los pastores y se refiere a la predicación desde el púlpito. Menciona a la predicación como una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. Pero es Dios el que realiza el trabajo. ¿Cómo? Poniendo a las personas en los brazos de la iglesia. Y concluye, los predicadores no pueden realizar la obra que la iglesia debe hacer. Ahora, no es necesario explicar que cuando se menciona la iglesia, no se está hablando de la iglesia institución, sino de la iglesia miembro. El trabajo del ministro es preparar, educar, enseñar, concientizar, organizar, inspirar, equipar a los miembros de la iglesia para que cumplan su deber. Pero los miembros necesitan trabajar, necesitan cumplir ese deber, porque ese es el medio creado por Dios para reproducir en ellos el carácter de Jesucristo y hacerles reflejar su gloria. Ahora, si cada cristiano no cumple su deber, está condenado a la muerte espiritual, como un niño que no come, no respira, no se mueve, o que en la mejor de las hipótesis come y respira, pero no camina ni se mueve. En poco tiempo llega a engordar tanto que muere de un infarto. En la segunda parte de este asunto, veremos la necesidad urgente de cumplir la misión. Un día, Jesús y sus discípulos andaban por las tierras de Judá y vieron los campos blancos y listos para la cosecha. Entonces Jesús les dijo, los campos están blancos para la siembra, pero los obreros son pocos. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque desde sus tiempos el ser humano no entendía la necesidad y la urgencia de involucrarse en la misión. Y Jesús deseaba concientizar a sus discípulos de su responsabilidad misionera. Pero aquí entramos a otro asunto de suma importancia en el cumplimiento de la misión. San Pedro, hablando de la demora de la segunda venida de Cristo, afirma que el Señor no demora su venida, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan. Pero ¿cómo se arrepentirán las personas si no hay alguien que les predique? Dios podría llevar el Evangelio a las personas de muchas maneras, sin necesidad del ser humano. Pero le dio esa misión al cristiano, porque el creyente necesita traer otra persona para Cristo para crecer espiritualmente. Entonces, Dios va a respetar su plan y espera que el cristiano, consciente de su responsabilidad, vaya y busque a las personas
para traerlas a Jesús. Vamos a la tercera parte de este tema. Para eso tenemos que leer primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es impresionante la actitud misionera de los tesalonicenses. Pablo les había llevado la palabra de Dios, pero les había enseñado que a fin de crecer en la experiencia cristiana, ellos debían traer personas para Cristo. Y los nuevos creyentes de Tesalónica llevaron esto tan a serio que Pablo dice: nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes están cumpliendo la misión. ¿No es esto maravilloso? Sin duda, Pablo era un excelente pastor porque enseñaba a la iglesia a testificar. Y la iglesia era una excelente iglesia porque asumía su responsabilidad misionera. Hay una cita del Espíritu de Profecía que afirma esto. Esta cita está en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 212 y 203. Dice así: el apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único verdadero y de Jesucristo, a quien había enviado. A menudo en su ministerio se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunía en consejo con ellos para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo, cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ordenara y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Ahora, querido, ¿te das cuenta? Pablo era consciente de que la única manera de que los miembros permaneciesen fieles era compartiendo su fe. En la cuarta parte de este estudio veremos la importancia del trabajo unido. Dios está en el comando de la misión. Sin el poder del Espíritu no se puede hacer nada. Es el Espíritu el que toca los corazones y transforma las vidas. Por eso Apocalipsis 22:17 afirma: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero una cosa, ¿de quién es la misión de llamar a las personas? Del Espíritu y de la Iglesia. La esposa es la Iglesia. Y el que oye, o sea, el nuevo converso,
ya debe estar involucrándose en la misión, inclusive antes de ser bautizado. En resumen, Dios está en el comando de la misión. La iglesia sale a buscar a las personas y siembra. Los evangelistas cosechan y entonces aquí nace el concepto del evangelismo de cosecha. La iglesia sembrando, los evangelistas cosechando. La iglesia sembrando, los evangelistas cosechando. Llegamos al fin de esta lección, hablando de la importancia del informe de aquello que los miembros hacen en favor de la predicación del evangelio. Y aquí hay algo para lo cual la iglesia necesita despertar. Me refiero al propósito de lo que se hace en la iglesia los sábados. El propósito del culto es solo adoración o hay algo más. Vamos a pensar en lo que hacemos hoy. Pensemos, por ejemplo, en el programa de la escuela sabática. Vamos a pensar un poco. El director de la escuela sabática, solo a veces con la ayuda de los compañeros de la directiva de la escuela sabática, trabajan. Llega el sábado, presentan el programa. Cuando termina el sábado, respiran aliviados. Ay, gracias a Dios, ya presentamos el programa. Ya acabamos. El domingo, nuevamente, prepara. ¿Para qué? Para el sábado presentar el programa. Quiere decir, la iglesia